Quiero dar la bienvenida en este instante. Se encuentra con nosotros Javier Oliva. Él es profesor, investigador de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en México. Gracias, Javier, por estar acá presente en esta tarde para analizar un tema tan importante. Comencemos primero esclareciéndole a la gente qué es el fentanilo. Sabemos que desde 1960 fue descubierto y los primeros usos que se le ha venido dando es como analgésico para algunas operaciones. Pero actualmente los narcotraficantes descubrieron que hay un negocio muy lucrativo en su uso. ¿Cómo se descubre y cómo se ha comenzado a usar esta sustancia? Primero, César, muchas gracias a CNN News de Ecuador por la oportunidad para tratar este tema que está generando de alguna forma polémicas, acuerdos también entre los gobiernos de México y Estados Unidos. De hecho, mañana empieza una reunión en los Estados Unidos de alto nivel, estoy hablando de funcionarios de los gabinetes presidenciales. En efecto, el fentanilo se ha extendido su uso, sobre todo, como sabemos, después de conflictos bélicos en Estados Unidos o situaciones económicas. Por ejemplo, en su momento la cocaína, lo popular que se volvió durante el crecimiento, el boom de las bolsas de valores en la década de los 80s, 90s, la marihuana en el caso de la guerra de Vietnam. Y en este caso el fentanilo es muy extendido su uso por el número de veteranos estadounidenses en las dos guerras simultáneas de Irak y de Afganistán. Se calcula, César, que aproximadamente, con datos del Departamento de los Veteranos del gobierno de los Estados Unidos, me refiero a veteranos de guerra desde luego, hay alrededor de 1.500.000 soldados que fueron y regresaron, no todo el tiempo desde luego, pero cíclicamente iban y venían a los escenarios, y que esta droga, dado los efectos causados sea por shock postraumático ante escenas de violencia o bien por mutilaciones o heridas u otro tipo de padecimientos, es un analgésico muy poderoso y muy socorrido. Se calcula que, por ejemplo, la heroína, de los dos derivados del opio, la heroína y la morfina, es 100 veces más potente que la heroína. Y esto hemos conocido de varias personalidades, sobre todo en el mundo de la música, del Hollywood, que han muerto precisamente por problemas de utilizarlo como analgésico, y que, como con una dosis de 1 miligramaje puede causar la muerte incluso al tacto, ni siquiera es necesario introducirlo de otra manera en el organismo, puede generar la muerte. Entonces, este opioide sintético, la mayor parte de sus insumos salen de los puertos de Shanghái y de Wuhan, donde se supone que se originó precisamente el COVID, y de otros puertos menores de la India, y alcanzan en la mayor parte de los casos, lo que se conoce la escalera náutica del Pacífico mexicano, es decir, los puertos que van del sur del Pacífico mexicano hasta el norte, en la frontera con los Estados Unidos, y son trasladados a zonas serranas de difícil acceso, a laboratorios clandestinos, en donde 1 kilo de fentanilo se ha observado que, mezclado con otras sustancias, puede fabricar hasta 900,000 pastillas. Es decir, la producción de estas puede hacerse en 24 horas, que, por ejemplo, en el caso de la marihuana, fabricar o empaquetar 1 tonelada lleva hasta 6 meses. Entonces, las ventajas económicas que significa para las organizaciones criminales, no solo de México, sino evidentemente las chinas, las de la India y otras organizaciones criminales más, pues les resulta muy Claro, lucrativo. es más fácil producirla, más rentable incluso, porque estaba revisando información al respecto de que, por ejemplo, traficar 1 kilo de fentanilo representaría alrededor de $1,000, pero la rentabilidad podría asumirse alrededor de 1.5 millones de dólares. Es realmente impresionante las ganancias, y esto lo descubrieron los narcotraficantes. Tengo entendido, sobre todo del cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación. ¿Desde Así es. cuándo comenzaron ellos a producir, a fabricar esta sustancia, y por qué ahora se convierte en un problema? Aproximadamente desde el año 2010, recordemos que la guerra más larga que ha tenido Estados Unidos en toda su historia es la invasión a Afganistán, con 22 años, y se acaban de cumplir también los 20 años, el mes pasado, los 20 años de la invasión a Irak. Ambos resultados militarmente para Estados Unidos fueron un desastre, como sabemos,
pero no así en lo que se refiere a la expansión del mercado de las drogas. Incluso en Afganistán mismo ahora se ha vuelto a producir heroína y morfina de carácter natural, ¿no? Entonces, esto, César, pues evidentemente nos habla también de una modificación en los patrones del mercado de consumo. Como sabemos, Estados Unidos, aproximadamente con datos del Departamento de Salud, hay alrededor del 10% de personas, lamentablemente, que son usuarios consecutivos de drogas, de distintas drogas. Y el año pasado, de acuerdo al Departamento de Salud también, en números redondos murieron 115,000 estadounidenses que en las autopsias arrojaron el dato de que fue por abuso en el consumo del fentanilo. En el 2019, el entonces presidente Donald Trump declaró que el consumo de fentanilo era una emergencia nacional, es decir, catalogándolo como un problema de salud pública, pero también como un problema de seguridad para las comunidades estadounidenses. ¿Cuándo repunta esto? Eso es muy importante. Dos diputados de muy bajo perfil político, que ya con esto evidentemente ganaron su reelección para las elecciones, para el proceso de noviembre del año que entra, del Partido Republicano, pues comenzaron a hacer una propuesta de que hubiera una intervención armada a raíz de que la denominación de las organizaciones criminales mexicanas recibieran la categoría o la denominación de narcoterroristas o narcoinsurgentes o insurgencia criminal. Son sinónimos, lo cual es un despropósito y un error grave. No va a pasar, no va a prosperar. Imaginemos a Tesla en una de sus principales inversiones a nivel mundial en un país donde hay terrorismo. Simplemente yo lo veo más propagandístico que efectivo en términos jurídicos. Pero regresando al tema del fentanilo, este mercado, también la DEA reconoce que hay una presencia importante en aproximadamente 115 ciudades estadounidenses. Pero aquí la pregunta que hacen las autoridades estadounidenses, es decir, por un lado, los espían los globos chinos y atraviesan todo el territorio estadounidense, llegan hasta Alaska, y por tierra son lo suficientemente vulnerables para que las dosis de fentanilo lleguen a las estaciones del metro de Chicago o a las zonas periféricas de Los Ángeles, y además el dinero regrese. Claro. Es evidente que la cadena de corrupción en Estados Unidos es tan o más grande como la que hay en México. Ahora, Javier, hablemos de las políticas y cómo enfrentar esta situación, porque hay dos visiones. Sabemos que hay al menos 50 tipos de fentanilo identificados y solo 4 tienen uso, según los científicos, como analgésicos, lo cual habla de la capacidad que tienen para mezclarse con otras drogas, cortar cocaína, mezclarlas con heroína y en fin. Sabemos que su uso es en una cuchara o en una pastillita que la aplastan y la inhalan, y por eso es que se encuentran tantos muertos en los Estados Unidos. Pero ahí vienen las dos visiones. Por una parte, México dice hay que dejar de usar fentanilo y usar otro tipo de analgésicos. En Estados Unidos, en contraparte, comienzan a dar recetas para la sobredosis de esta situación. ¿Qué dice la academia al respecto? ¿Qué es lo más conveniente para enfrentar este fenómeno? Lo primero es partir de un dato público que me parece clave. El fentanilo está catalogado entre los 100 medicamentos básicos de acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, tenemos que partir por la visión multilateral, en este caso, insisto, de lo que es un organismo multilateral encargado, digamos, de guiar, como lo hizo durante la pandemia del COVID-19. Entonces, esto es lo primero que hay que señalar, es decir, el fentanilo no se puede erradicar simplemente por una decisión o voluntad si no se toma en consideración los efectos, obviamente, terapéuticos que tiene originalmente. Esto es lo primero que hay que señalar. Y después habría que entrar a lo que es la falsificación del fentanilo, que es el que se consume de manera ilegal, por lo tanto se fabrica, se vende y se consume de manera ilegal, de tal suerte que bajo estas condiciones, César, pues la manera en la que se ha venido enfrentando, la pregunta es ¿por qué hasta ahora, no? Es decir, si desde el 2019 Donald Trump, presidente, declaró que había un problema serio de salud pública, si en México lamentablemente llevamos 2 años sin la encuesta nacional de adicciones, es decir, no tenemos un referente, una metría para poder comparar si ha aumentado o disminuido, y sabemos que el origen, y me regreso a la primera parte de esta entrevista, que te vuelvo a dar las gracias por la oportunidad, la forma
a través de la cual se da el debate es por una, casi de manera incidental, pero el problema ahí ha estado latente y creciendo. Entonces, me parece que las medidas que se están tomando ahora son más bien reactivas como consecuencia. Cada 12 años coincide el proceso electoral presidencial entre México y los Estados Unidos. Es decir, claro. Se van a influenciar recíprocamente, se van a condicionar, van a ser temas de debate. La política tratando de sacar partido de una situación muy preocupante. Ahora, el tema para ir finalizando del dark web, que es prácticamente donde los narcotraficantes se meten en una computadora y en el mercado negro del internet compran esto directamente a la China o a la India y le llega en paquetitos acá. ¿Cómo no controlar una situación tan evidente? Mira, lo que pasa es que el problema es que México tiene sus puertos más importantes, están en el Pacífico, a excepción de uno que es el puerto de Veracruz, que está en el Golfo, en el otro lado de la costa del Atlántico. Pero México tiene puertos muy importantes como el de Lázaro Cárdenas en el estado centro-sur de Michoacán, o en el caso de Colima, el más importante de todo el Pacífico mexicano, que es Manzanillo. Entonces esto evidentemente, César, el movimiento, sabemos que el 90% del comercio mundial se hace por barco. Entonces a las costas mexicanas del Pacífico todos los días llegan miles de contenedores. No hay ningún recurso tecnológico que permita escanear uno por uno, tampoco ni los autos. El punto más transitado de una frontera terrestre en el mundo es la que hay en México, entre la ciudad de Tijuana y San Diego, en California. Entonces, esta ubicación geopolítica de México ante el mercado de consumo más grande de drogas, pues evidentemente genera una dinámica económica criminal muy intensa. Entonces, tecnológicamente no hay forma, pues imaginemos una bolsa de 1 kilo de harina, 1 kilo de cualquier otra sustancia comestible o comercial legal, pues se puede esconder en una llanta, se puede esconder adentro de una de veladoras, como se ha descubierto, incluso adentro de frutos como cocos que los vacían y adentro van las bolsas de fentanilo, o incluso ya de las cápsulas preparadas para atravesar la frontera. Entonces es muy difícil su detección. Claro. Y esto pues evidentemente genera pues desencuentros entre las autoridades mexicanas y de Estados Unidos. Gracias, Javier. Hemos tratado de topar este tema que tiene varias aristas. Te comprometo más adelante para seguirlas analizando, a propósito de que mañana se va a reunir el Departamento de Seguridad con las autoridades mexicanas y canadienses para ver si es que llegan a políticas que permitan frenar de alguna forma esto que es el auge y el presente del narcotráfico en nuestra región. Buenas tardes, un abrazo. Buenas tardes, gracias por la oportunidad.